Por eso a veces para leer a la letra chiquitita me hago así. Vamos a ver. Kengel Luna. El tema que quería mencionar entonces es que generalmente para poder quitarle peso a la enseñanza de nosotros, los testigos de Jehová, se recurre a decir que la organización antes creía esto, ahora cree esto otro, y que por lo tanto qué seguridad hay de que en realidad con el tiempo no vaya a cambiar de nuevo alguna de nuestras creencias. Bueno, esa postura siempre viene básicamente de la apostasía. Entonces, la apostasía, como pretende atacar a la organización, de hecho, muchas veces dicen que no es que tienen algo malo contra nosotros, contra los hermanos, sino que se quejan respecto al cuerpo gobernante, a los hermanos ungidos, a la organización. Entonces, siempre buscan la manera de desacreditar a quienes llevan la delantera en el pueblo de Jehová. Por supuesto, los que somos testigos de Jehová, fieles, leales, y que ya hemos estudiado muchas cosas, en realidad cuando escuchamos a alguien que, aunque no es apóstata, uno sabe que se alimentó del tarro de la basura, ¿cierto? Cuando lo escuchamos uno dice, ah, mira, sí, eso ya lo he oído 1000 veces y 1000 veces lo he aclarado, porque sería diferente decir simplemente, ok, lo he oído 1000 veces y 1000 veces he hecho oídos sordos. No, es que 1000 veces lo hemos oído de personas de alguna que otra religión que por no poder mantener su creencia firme ante la verdad que presenta el testigo de Jehová, entonces recurre a cualquier cosa que le permita rebajar al testigo, porque ya que él perdió en una conversación, por así decirlo, bueno, si rebaja al testigo, él ahora queda en alto. Entonces, siempre recurren a esto. ¿Y cuál es una de las clásicas oposiciones respecto a los testigos de Jehová? Que hemos cambiado nuestras doctrinas y que no hay ninguna seguridad, por lo tanto, de que con el tiempo vayan a mantenerse las que tenemos hoy. Bueno, quizá alguien haya escuchado eso, se lo haya escuchado a un católico, evangélico, que es como lo que más pulula en nuestra sociedad. Pero la cuestión es que se está partiendo primero de un engaño y sobre la base de un paradigma que no es el que tenemos nosotros los testigos de Jehová. Cuando hablo de paradigma me refiero a toda una, por así decirlo, a una cosmovisión, a un encuadrar de la situación, ¿cierto? A una cuadratura en la que supuestamente las cosas que se han entendido de una manera desde la antigüedad deben permanecer así hasta la fecha. Este es como el paradigma en el cual está enmarcada la postura de los que son de otras religiones. Entonces, dentro de ese marco, todas las piezas del rompecabezas tienen que cuadrar así, dentro de ese marco. O sea, lo que se ha entendido desde la antigüedad tiene que entenderse así hasta ahora. Sin embargo, la Biblia tiene otro tipo de cuadratura, otro tipo de marco, y dice constantemente que en el tiempo del fin el conocimiento se haría abundante, ¿cierto? También dice que ciertas palabras quedan grabadas en secreto, por así decirlo, y que avanzando el tiempo se iría comprendiendo con mayor claridad el asunto. Ahora, si al pasar el tiempo se comprende con mayor claridad un asunto, ¿ok? El tiempo de Dios, no el nuestro, eso quiere decir que si yo me pongo a estudiar algo en un tiempo que no era el indicado, lógicamente mi comprensión va a ser inexacta. Tiene que ser inexacta, porque vamos a poner un ejemplo así, pero terriblemente simple. Si Dios dice que en el año 2040, por ejemplo, que en el año 2040, uno no lo sabe, pero si Dios establece en su soberanía que en el año 2040 se va a entender tal verdad, bueno, usted hoy día, por más que busque en la Biblia y se quiebre la cabeza, usted hoy día en el 2024 va a entender, pero con una modesta exactitud. O quizás va a entender algo que va dirigido por allá, porque también el significado de cierta palabra lo guía por allá, o porque hay un error en una pequeña numeración, etcétera, entonces usted se va a ir por allá. Y no va a llegar al punto porque Dios ha querido, en el ejemplo muy, muy simple que estoy poniendo, que en el año 2040 eso se entienda. Entonces, lógicamente, mientras no lleguemos al 2040, usted va a entender de manera inexacta. Con ese ejemplo, lo que quiero decir
Es que en la Biblia se habla mucho de que en el tiempo del fin se entendería con mayor claridad los distintos asuntos de la palabra de Dios. Pero concretamente se dice que el conocimiento se iría haciendo abundante o que la luz iría haciéndose más brillante. O sea, no es que llegue uno al tiempo del fin y de pronto comprendemos todo lo que hay que comprender. No, no, no es así. Entonces, bajo este paradigma, bajo esta cuadratura, bajo este marco de circunstancias, entonces es totalmente correcto entender que los hermanos al principio fueron comprendiendo un asunto de una manera, estudiándolo, fueron por acá, y en realidad la cosa era por acá, pero con el tiempo, ¿cierto?, ajustaron y fueron comprendiendo mejor. O sea, el paradigma es totalmente diferente. Ahora, ¿cuál es el paradigma bíblico? El de que todo se entiende desde el principio y nada debe ser mejor entendido porque ya todo viene bien entendido. ¿Ese es el paradigma bíblico? No, ese es el paradigma de la cristiandad. El paradigma bíblico es el que ya hemos dicho, que tenía que avanzar el tiempo y que en el tiempo del fin, que es comprobable con versículos bíblicos como el año 1914 en adelante, se comienza a entender mejor. Bajo ese paradigma correcto, no hay ningún problema en que antes del tiempo del fin, por ejemplo, el hermano Russell, que vivió en 1852, creo que nació, que vivió del 1852 hasta el 1916, no hay ningún problema en que él, modestamente, haya comprendido algunas cosas de la verdad, ¿cierto? Como la santidad, la justificación, la restitución de la humanidad, ¿cierto? El pecado, cómo nos ha afectado, la bendición de Dios que nos promete. Todas esas cosas él las fue comprendiendo y no hay ningún problema en que, por ejemplo, haya pensado que después que se juntó con el grupo de Barbour, que ya lo vamos a comentar más a fondo, haya llegado a pensar que en realidad la presencia del Señor Jesucristo había comenzado en 1874. O sea, la presencia en sí misma es una doctrina bíblica, la parousia, que él en los tiempos anteriores al inicio del tiempo del fin, al inicio de cuando la luz tiene que resplandecer, antes a eso, haya estudiado el asunto y se haya ido, por ejemplo, por este lado y no por este otro que era el que sí era, no quiere decir que esté prácticamente como condenado o que la organización de los testigos de Jehová, todo eso le ocurrió a Russell y a unos pocos compañeros de él en tiempos que son anteriores al inicio de los tiempos de la luz, por así decirlo. Entonces, el paradigma ya parte equivocado y la malicia de hablar de que la organización, la creencia de los testigos cambia. No es así. Ahora, no sé por dónde empezar porque tengo tanto que decir, pero no sé por dónde empezar. Bueno, partamos por aquí. Antes de mostrar el respaldo bíblico a ciertos asuntos, les voy a contar la historia cómo fue de verdad. Dice que no lo llamen porque se nos termina todo. Sí, recién ocurrió una llamada y se cayó el... Entonces, la... A ver, ¿qué dice acá? Supuestamente entendí que alguien me pedía entrar y le dije que sí, pero no... A ver, no sé si lo estoy haciendo bien, pero... A ver. Bueno, ahí le di la entrada, primera vez que hago esto, dando... William, estoy desarrollando un tema y ¿te parece si para que no rebote el audio lo pones en silencio y ya te doy la palabra? Sí, Francesco, sin el problema. Era para probar yo también, estoy probando esto. Ya. Entonces continúo. La historia del asunto de Russell fue así, miren. Russell, en el año 1872 aproximadamente, ya empieza
un grupo de estudio. Es cierto que estudiaba desde antes, pero hubo un momento en que él tuvo un poco de conflicto porque venía de un tiempo de la guerra civil en Estados Unidos, veía mucha muerte, veía que aparte que la gente estaba como loca para su tiempo por eso, y que las religiones hablaban siempre del infierno, otras del purgatorio, de la condenación eterna, etcétera. Entonces él no podía, y la predestinación, entonces él no podía concebir cómo un Dios de amor, ¿cierto?, tenía preparado de antemano a personas elegidas de antemano para que se fueran al infierno. Elegidas, digo, porque si no estaban elegidas para la salvación, bueno, en definitiva estaban elegidas para el tormento eterno. Entonces esto no le cuadraba y ahí fue cuando el hermano Russell tuvo un problema de fe en el sentido de que muy creyente era en Dios, pero las enseñanzas que habían no le mostraban al verdadero Dios. O sea, presentaban a un Dios un poco colérico más que un Dios de amor. Entonces no supo dónde congregarse, qué hacer, y fue ahí cuando entonces, después de eso, cuando sale motivado eh, de un sermón que escuchó de Johannes Wendell, entiende que debe dedicarse él con una nueva actitud, con una nueva postura más definida al estudio de la Biblia para encontrar él las respuestas a esas cosas que lo perturbaban. Crea su estudio de bíblico, donde incluso participa su padre, era guiado esto por el hermano Russell, otras personas más, y esto comienza más o menos en 1872. Estamos hablando de un jovencito, todavía un joven, y tienen que pensar ustedes en las fechas, porque esta no es una historia que se la estoy contando y que ya está súper contada, no. Estoy ampliándole por 8 carriles el asunto. Quiero que entiendan, para las personas que ven este vídeo y no son testigos de Jehová, quiero que entiendan que en el tiempo de los acontecimientos que les estoy mencionando, no había organización de los testigos de Jehová. Ni siquiera habían congregaciones. Estamos hablando de un individuo que comenzó a estudiar con su padre, con otros familiares y otros amigos que eran también creyentes, y ese círculo de estudiantes empieza a crecer poco a poco porque hay otros también que están interesados. Pero aquí todavía no hay ninguna organización, ni iglesia, ni nada, como le quieran llamar. Entonces era el año 1872, básicamente, que es como donde empieza este estudio profundo, y cuando ya vamos por el año 1876, ya que no es que ya se haya fundado una religión, no es que se haya establecido una organización, no, han pasado apenas unos 4 años, y al hermano Russell le llega un folleto que era publicado por un fulano que se apellidaba Barbour. Cuando le llega este folleto al hermano Russell, él se da cuenta que las cosas que se mencionan allí se parecen mucho a las que él con su grupo de estudio están llegando a las conclusiones, ¿cierto? Llegan a ciertas conclusiones y vaya, veo aquí en este folleto que hay otro grupo de estudio similar al mío, estoy haciendo el papel de Russell, similar al mío, llegan a las mismas conclusiones por los mismos métodos. Bueno, juntémonos con ellos, conozcámonos, ¿cierto? Tal como se conocería hoy día uno con otro. Hola, hermano. En ese tiempo no había ningún prejuicio religioso como los que se ven ahora de este tipo. Así es que Russell se consideraba hermano con todo, se juntan a estudiar y alcanzan a estar muy poco tiempo, realmente poco tiempo, prácticamente nada, pero en el 1876, cuando se juntan a estudiar estos dos grupos, ¿cierto? Barbour le convence en el sentido que lo hace a Russell que se enfoque en el estudio de la cronología bíblica. Es cuando Russell entonces, motivado por Barbour, se mete en el tema de la cronología bíblica, ¿cierto? Y se da cuenta, él mismo, después de que Barbour le mencionó, él mismo comprueba que efectivamente tiene lógica lo que le acaba de decir Barbour. ¿Qué cosa? Que el año 1874 era el año en que había comenzado la presencia o parousia del Señor Jesucristo. O sea, hasta antes de juntarse con Barbour, Russell miraba siempre al año 1914 como la única fecha especial en el contexto bíblico.
por un asunto de, que aquí tenemos que resumir tiempo, así que no lo voy a detallar, ¿cierto? Por un asunto de los 7 tiempos, que son 2520 años, a partir de 70 años antes de la salida del cautiverio babilónico, después eso lo podemos hablar, entonces, a partir del año 607, que son 70 años antes de la salida del cautiverio babilónico, entonces son 2520 años, que son 7 tiempos, lo cual lo llevan a 1914. Y Russell estaba siempre enfocado en esa visión bíblica, cronológica, de que el año 1914 sería el año del fin, ojo, fin del tiempo de los gentiles, no fin del mundo. Entonces Russell miraba a 1914 como un año determinante, ¿cierto? Se entendía que allí se acababa la primacía de los gobiernos gentiles. Cuando decimos gobiernos gentiles, nos referimos a los gobiernos de cualquier país que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces, esta supremacía de los gobiernos gentiles comenzó cuando el último rey de Israel y de Jerusalén fue destituido, que fue Sedequías. Cuando Sedequías cayó como último rey de Israel en Jerusalén, el reino de Dios representado por un rey que estaba aquí en la tierra dejó de existir. Y desde ahí no hubo ningún rey representante de Jehová, y por lo tanto toda la supremacía la tenían los gobiernos gentiles, ¿ok? Los gobiernos de la humanidad. Pero había una profecía, ¿cierto?, que es la que estudió Russell, que decía que en determinado tiempo Jehová volvería a poner un rey en su nombre, o un rey representante de él que se sentara en el trono de Jehová. Ese sería Jesucristo. Y cuando eso ocurriera, se acabaría, ya sería el fin de la dominación gentil. Las naciones gentiles ya no tendrían la supremacía. Habría un gobierno, el de Jesucristo, sobre ellos, ejerciendo su dominio y control. Y esa fecha estaba vista por los 7 tiempos para 1914. Y hacia allá miraba el hermano Russell. Pero ¿qué ocurre? Que el hermano Russell, cuando recibe el folleto y se junta con Barbour, como grupos de estudio se juntan para analizar la escritura, Barbour le dice, oye, pero ¿no has visto que la cronología también hay unos cálculos que se hacen y te llevan a 1874? Y Russell no había visto eso. Entonces Barbour le dice que lo investigue él mismo, y cuando Russell hace la investigación de los versículos bíblicos que hablan de cronología, efectivamente desde cierto punto hasta cierto punto le hacía pensar a Barbour, y ahora Russell lo estaba comprobando también, que 1874 era un año al parecer marcado por la Biblia, porque se entendía que para 1874 terminaban 6.000 años de historia de la humanidad bajo el pecado. 6 milenios terminaban, y por lo tanto comenzaba un 7º milenio, que era el tan esperado, de las bendiciones de Cristo. Entonces se entendía, por lo tanto, que en el año 1874, como Barbour había sugerido, había comenzado la parousia del Señor Jesucristo, la presencia de él, porque habían terminado los 6.000 años de historia humana bajo el pecado, y allí, por lo tanto, comenzaba el 7º milenio, el milenio tan esperado, ¿cierto? Entonces ocurre que ahora Russell, que siempre había estado enfocado en 1914, gracias a Barbour, por así decirlo, gracias a Barbour, ahora también presta atención a otra fecha cronológica, que es la de 1874. Pero comenzó a prestar atención hacia esa fecha de 1874, 2 años después de que eso ya hubiera comenzado, de que supuestamente eso ya hubiera comenzado. Porque Russell se junta con Barbour en 1876. O sea, ya habían pasado 2 años. De manera que nadie puede decir que los testigos de Jehová, ya ahí es falso. No hay organización de testigos de Jehová todavía. Estaba solo Russell y un grupito de estudiantes. Pero aún así, tampoco se puede decir que Russell y un grupo de estudiantes profetizaron que en el año 1874 comenzaba la presencia de Cristo. Falso. Nadie profetiza para atrás. Si están en el 1876, no puede estar profetizando para 1874. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es falso hablar de que los testigos, la organización profetizó y después cambió. No. Si aquí estamos viendo a un hermano
porque lo reconocemos como hermano, ¿cierto? A pesar que todavía no surgía la organización misma, ni había llegado el tiempo del fin donde comienza la luz, este hermano y su grupito, quienes habían mirado siempre a 1914, lamentablemente, por Barbour, pero no queda ahí la cosa, lamentablemente por Barbour, ya seguiré explicando, enfoca su visión, su vista en 1874. Es como que hoy día uno dice, oye, ¿sabías que hace 2 años atrás comenzó tal cosa? ¿Así? No me digas así, mira, compruébalo. Claro, y tenía sentido. ¿Dónde estaba el problema? No era ni siquiera Barbour en sí mismo. No era ni siquiera Barbour en sí mismo. Lo que pasa es que hasta la fecha, y es casi imperceptible para muchas personas, pero ojalá puedan darse la tarea y hacer la investigación. Hasta la fecha, si ustedes leen, por ejemplo, la Biblia Reina Valera en Hechos 13:20, van a encontrar que se habla de un periodo de años, ¿ok? Para el tiempo de los jueces de Israel, pero está mal traducido. Si ustedes comparan la Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén con la Reina Valera, y digo la Nácar Colunga o Biblia de Jerusalén por no decir la traducción del Nuevo Mundo, porque también la pueden usar obviamente. Entonces, a este lado pueden poner la traducción del Nuevo Mundo, o la Biblia de Jerusalén, o la Nácar Colunga, la que quieran. Son ejemplos que se me vienen aquí para mencionar. Y leen Hechos 13:20 y lo comparan con la Reina Valera, leyendo Hechos 13:20, a todo esto, la Reina Valera tiene precisamente la lectura que existía en las Biblias del tiempo del hermano Russell. Entonces, cuando el hermano Russell leyó Hechos 13:20, sugerido por Barbour en un estudio cronológico, se desajustaba un poco la cronología. La cronología bíblica perdía sentido. Empezaron a quedar como quien dice, si tiene que cuadrar en la secuencia de años así, de pronto con esa cronología o bien quedabas así, o bien quedabas con un espacio vacío. Entonces había una falla en el recuento cronológico al tomar en cuenta Hechos 13:20, como está escrito en la Reina Valera y como estaba escrito en aquellos tiempos. Entonces, como se descalibraba la cronología, se buscó información y habían ciertas investigaciones del momento, estamos hablando de los años fines de 1800, donde, por ejemplo, el diaglotón enfático tenía una nota que decía que al parecer había ocurrido un error en la transcripción de los manuscritos, de tal manera que los 450 años que se mencionan en Hechos 13:20 respecto a los jueces de Israel, ¿cierto? La explicación era, no eran 450 años, decía el diaglotón enfático. Al parecer eran 550 años. Entonces, se agregaban 100 años de más, la cronología ya no tenía ese bache, ese sinsentido, y ahora sí, aunque la cronología tenía sentido, hicieron los cálculos cronológicos, ¿cierto? Y llegaron a 1874. O sea, si en realidad la Biblia de aquel tiempo, las Biblias que existían en ese tiempo, no hubieran tenido el error, que para muchos puede ser imperceptible, yo no lo voy a explicar acá porque me tomaría tiempo. Si no hubiese existido el error en la traducción bíblica de aquel tiempo, no hubieran asignado 450 años para el tiempo de los jueces y no se habría creado un problema al cual tuvieron que buscarle una solución, llegando a pensar que en los manuscritos se habían equivocado diciendo 450 cuando en realidad quería decir 550. Y la cosa no lo hubiera cuadrado por de ninguna manera, y entonces no hubiera existido nunca eso del famoso año de 1874, que los hizo pensar, por lo tanto, en un paralelismo de tipo y antitipo, que los llevó a pensar en que algo importante ocurriría en 1878 y en 1881. O sea, fíjense, un tremendo barullo que se formó en definitiva, por una mala traducción bíblica, con un error que persiste en la Reina Valera, que yo no lo puedo comentar ahora porque sería muy largo el vídeo. En resumen,
una mala traducción bíblica llevó a unos cálculos inexactos que siguieron fomentando el tema de la cronología por una línea que no era, lo cual hizo pensar que Barbour tenía razón cuando indicó el año 1874. Entonces Russell, cuando comprueba con la cronología según ese versículo que está mal traducido, le encuentra la razón a Barbour y entiende, en base a ese conocimiento inexacto, que hace 2 años atrás, en realidad, efectivamente, tiene que haber comenzado la parousia, la presencia. Y ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a un hermano Russell que hasta antes de eso miraba al año 1914 solamente, ahora que entendió, por todo este asunto que hemos explicado, entendió que en el año 1874 comenzaba la presencia y que en 1914 seguía siendo el año del fin de los gentiles, es decir, el fin de la gobernación gentil, no el fin del mundo. Pero lo que era todo completamente en 1914, de pronto como que tomó un poco de sentido por lo que dijo Barbour, amparado en esa traducción errónea, y ahora la presencia era en 1814, pero el ejercicio del dominio como rey sobre las naciones gentiles era en 1914. A ver, no sé si me equivoqué con lo que acabo de decir, no sé si lo dije mal, así que lo repito. Quedamos en esto, todo quedó así. 1874 vino a ser la fecha en que se inicia la parucía o presencia de Cristo. Y 1914 continuó siendo el año en que ese que venía presente ahora demostraba su dominio como rey sobre las naciones gentiles, porque 1914 era el fin del dominio de las naciones gentiles. Entonces, ¿hubiera ocurrido eso si Russell no se hubiera juntado con Barbour? Yo creo que no. Hubiera ocurrido eso aunque se hubiera juntado con Barbour, pero si la Biblia no hubiera estado mal traducida en ese versículo con esa inexactitud, tampoco. Probablemente no. Entonces, uno se pone a pensar, ¿y por qué ocurren esas cosas? Bueno, porque el hermano Russell estaba viviendo en el tiempo que todavía no era el fin del sistema de cosas, digamos más bien dicho, la conclusión del sistema de cosas. No había comenzado realmente la presencia. Y al no comenzar la presencia de Cristo, todavía no hay un salir de la oscura Babilonia la Grande. Todavía no hay realmente una vida a lo espiritual y en la luz. Por lo tanto, él nunca iba a poder llegar a la comprensión correcta en todos los asuntos, porque no era el tiempo en el cual se llegara a la comprensión de todos los asuntos. Entonces, si la profecía bíblica indicaba de que todos los cristianos estarían metidos en una tumba oscura babilónica y saldrían de ella a la vida recién en el tiempo de la presencia de Cristo, o que es lo mismo la conclusión del sistema de cosas, que es desde 1914 en adelante. Si la profecía, por lo tanto, indicaba 1914 en adelante, cualquier cosa que se estudiara antes de 1914, ¿cierto?, sería algo que, cuando mucho, por la bendición de Jehová y la poca luz que había, se podía entender, pero no podemos esperar que tuviera exactitud en todo. Entonces, el hermano Russell se equivocó gracias a Barbour. Primero, hay que reconocer también a él mismo, ¿cierto? Pero el punto es que él, al juntarse con Barbour y al examinar una Biblia que tiene inexactitud, claro, ¿qué puede salir de la inexactitud? Inexactitud. Entonces, de aquí en adelante, se entendió que la presencia era en 1874 y el fin de los tiempos de los gentiles en 1914. Y a ustedes les parecerá que esto no tiene gran importancia, pero sí, porque aquí es donde viene el apóstata y la persona de una religión que se ha alimentado del tarro de la basura del apóstata. ¿Qué es lo que dicen? Que Russell andaba casi sin saber cuándo estaba la presencia o el reino del Señor Jesucristo. Que una vez dijo que 1914, que después dijo que 1874 y que después en esta publicación de nuevo dice 1914, pero en esta otra y de nuevo dice que 1874. Y eso no es verdad.
No se está corriendo el año de una cosa y la otra, son dos cosas diferentes. Nunca se cambió el tiempo del fin del tiempo de los gentiles de 1914, nunca se cambió. Eso cronológicamente, por los 7 tiempos, siempre ha sido 1914. Lo que pasa es que antes de la llegada del iluminar de parte de Dios, Russell, cuando se juntó con Barbour y examinó cronológicamente un tema según una Biblia inexacta, comprendió que la presencia o parousia era en 1874, no el fin del tiempo de los gentiles. Entonces, ¿qué ocurrió con el pasar del tiempo? Que lo que era la presencia, en realidad era también al mismo tiempo que el tiempo de los gentiles. Pero el tiempo de los gentiles que traía el hermano Russell desde antes de conocer a Barbour siempre fue 1914. Siempre fue 1914. Así es que, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a un hermano que estudia, pero que no ha logrado comprender todo lo que hay que lograr entender. Hay unos versículos bíblicos que quisiera leer, pero no sé si, William, ¿quieres decir algo o yo sigo? Buenas noches a todos. Muy interesante el tema. Y sí, no, quería decir algo ahí que es relacionado con lo que estás diciendo. En Lucas 3:15, dice que en el tiempo que Israel esperaba al Mesías, que se cumplió una profecía de 490 años, que está dicha en Daniel 9:24. Dice que el pueblo estaba razonando y sus corazones estaban en expectación por las cosas para saber quién era el Cristo, ¿no? No sabían si era Juan, si era Cristo o era otro. O sea que a veces las profecías se dicen con antelación, se dan ciertos rasgos de conocimiento, pero se vienen a entender ya cerca. ¿No me estaba oyendo? Sí, yo estoy oyendo. Y entonces, a partir de ese tiempo, ellos empezaron a entender, por lo menos a saber que el tiempo se había cumplido, pero no sabían quién era la persona. Incluso han aparecido en los rollos del Mar Muerto, aparecieron muchos de estos escritos de las personas que sacaban cuenta de la profecía de los 490 años, de en qué tiempo se cumplía, porque con exactitud no sabían el tiempo. No es como ahora que tenemos quizás más exactitud en las cosas. Y entonces, pero vino a entenderse ya cuando la profecía estaba a punto de cumplirse. Así pasó con lo que estás explicando, ¿no? Pero quería relatar algo de lo que pasó con Moisés. Moisés se presenta como libertador en Israel, mejor dicho, en Egipto, a los israelitas en un tiempo adelantado. Fíjate que hay una persona que él elimina, ¿no? A un judío, a un egipcio que él mata, y después cuando él se presenta otra vez a defender, dice, ¿me quieres matar a mí también? Le dice otro de los hermanos. Entonces él se presentó como libertador. Eso es lo que dice el libro de Hechos en el versículo 32, que él creía que los hermanos iban a entender que era el libertador de Israel. Pero entonces Jehová no le había hablado nada. Pero él ya entendía que había que liberarlo porque él que era un creyente en Jehová y sabía que, bueno, en ese momento no era creyente, pero sí sabía que había que libertar al pueblo. Tenía un entendimiento a medias de que había que libertar al pueblo. Pero entonces Jehová a los 40 años, él tiene que huir, y Jehová a los 40 años se le presenta y le dice, mira, ahora es que vas a libertar a Israel. Ahora sí te voy a tomar como una persona, como un libertador. Y entonces que él va, y yo llamo eso como un tipo, un símbolo de parousia. O sea que a partir de que Jehová se le presenta y tiene una presencia allí espiritual, él empieza a entender entonces cuál era el tiempo que él debía ir a libertar a Israel. Y es a partir de ahí entonces que Moisés va y lo liberta. Al cabo de 40 años después de haberse presentado por adelantado a una acción de liberación, de libertad. Por lo tanto, esas cosas coinciden armoniosamente, porque todo lo que está en la Biblia está escrito en sombras, ¿no? Y son símbolos para entender esto de la parousia del tiempo actual. Igual que Russell entendió por los acontecimientos, ¿no? Que parecía una señal del tiempo del fin. Había acontecimientos muy parecidos, una guerra mundial, hubo hambre, hubo luchas entre naciones. Entonces todas esas cosas apuntaban a señales muy parecidas a las del tiempo del fin. Y lógicamente Russell entendió, ¿no? Con un entendimiento adelantado, igual que Moisés, de que ya era el tiempo de la acción de Jesucristo en el reino, para estos reinos de la tierra. Pero después vimos que no fue así, porque él entendió después se entendió que era el principio del tiempo del fin y no el fin.
Es lo que tú dijiste, ¿no? El fin de los tiempos de los gentiles, que también armonizaba con un inicio del tiempo del fin. Ese era el punto que quería ir más o menos marcar ahí. Excelente. Así ocurre como entendemos que en el tiempo del hermano Russell, si uno lo dice claramente, porque algunos parece que no lo entienden, el hermano Russell vivió prácticamente, bueno, de hecho, toda su vida dentro del tiempo cronológico que en la Biblia se establece como dentro de Babilonia la Grande, porque llega un momento en que hay que salir de allá. Y esa salida, por nuestros propios estudios bíblicos, que en algún momento lo podemos conversar más adelante, porque hay que sintetizar para ahorrar tiempo en el vídeo, establecemos que ocurre en 1919. Entonces, el hermano Russell, habiendo muerto en 1916, viene, por lo tanto, haciendo estudios según puede durante toda su vida en los tiempos de la oscura Babilonia la Grande. Ahora, hay tanto que decir que me gustaría ir por un lado, pero después pienso en irme por otro. Voy a irme por este lado. Yo quiero que aquellos que ven este vídeo comprendan que esto no es una justificación, porque alguien pudiera decir, ah, sí, ahí ya se están justificando, ya están dando las típicas explicaciones, como se han equivocado, siempre salen a dar explicación. No, 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 no. Yo no estoy dando explicaciones. Yo lo que quiero es que entiendan lo lindo de la verdad, de cómo fueron las cosas. Es que estaba profetizado por las escrituras que no habría un conocimiento exacto, porque el conocimiento de la verdad está, pero el llegar a tenerlo uno, el llegar a tener la comprensión exacta, eso no existiría mientras no se saliera de Babilonia la Grande. Y ahora, para eso quiero mostrar unos ejemplos que tienen que ver incluso con los apóstoles, pero no son los clásicos ejemplos que siempre se dan. Y quiero que razonemos que si en el tiempo de los apóstoles ocurrió lo que voy a mencionar, entonces con mayor razón no hay ningún problema en que ocurra con una persona que tenía un grupito y que vivió durante un tiempo donde todavía no se salía de Babilonia la Grande. Entonces, en Juan 21-23, si alguien tiene Biblia puede verlo o va anotando. En Juan 21-23 ocurrió algo que ya comentamos en otro video anterior, que los discípulos, y esto después corrió por las congregaciones, por el grupo de los hermanos, corrió el rumor de que el apóstol Juan no vería la muerte, que él no moriría. Juan 21-23. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo unas palabras que hicieron pensar que aquellas palabras significaban que el apóstol Juan no moriría nunca. Y se equivocaron, porque esas palabras no significaban eso. Y ojo, cuando los hermanos y los apóstoles entendieron mal ese asunto, ellos ni siquiera estaban en Babilonia la Grande, como para que uno pudiera decir, ah, claro, es que como también estuvieron en la oscura Babilonia, no. Ellos entendieron mal, pensaron que el apóstol Juan nunca iba a morir. ¿Ya? Y ellos murieron antes que el apóstol Juan. Por lo tanto, cuando ellos murieron creyendo aquello. O sea, cualquier fanático religioso podría decirlo así. Murieron engañados. Murieron creyendo en una mentira. Pero es que no es mentira. Cuando una persona está equivocada en un asunto, eso no significa mentira. ¿Ok? Entonces, ellos sencillamente murieron, los apóstoles, todos los que murieron antes que el apóstol Juan, murieron creyendo algo que no era exacto. ¿Y dónde está dónde está el problema? Entonces, después tenemos que en 2 a Timoteo 2:18, hay algunos que incluso para ese tiempo están creyendo, se está popularizando la idea de que la resurrección ya había ocurrido. O sea,
la resurrección, que es un asunto súper futuro en relación a los tiempos bíblicos, ¿qué cosa encontramos allí en 2 Timoteo 2:18? Que hay algunos que andan diciendo que la resurrección ya ha acontecido. Entonces, ¿por qué dicen eso si ellos no están en los tiempos de Babilonia la Grande? Bueno, si en los tiempos de la congregación cristiana algunos comenzaron a popularizar eso, ¿qué nos queda entonces para personas que estuvieron estudiando la palabra de Dios en los tiempos de Babilonia la Grande? Porque según la Biblia, después de la muerte de los apóstoles, lobos opresivos entraron para que el rebaño se fuera atrás de ellos y metieron la apostasía. Entonces, si en el tiempo de la apostasía de los lobos opresivos, que eran líderes falsos e engañosos, algunos hermanos, como el hermano Russell, estudiando con sinceridad, no tuvieron plena comprensión en unos asuntos, bueno, ¿por qué se va a hacer un barullo tan grande si en el mismísimo tiempo de la congregación primitiva, que no estuvo nunca en Babilonia la Grande, también se llegaron a comprensiones extrañas? Ya he citado Juan 21:23 y 2 Timoteo 2:18. Está también Primera de Pedro 3:7. El apóstol Pedro dice allí, en el primer siglo, dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Oye, faltaban siglos, siglos. ¿Y qué dijo Pedro? El fin de todas las cosas se ha acercado. Y los que estuvieron con él y le creyeron, murieron creyendo eso. Cualquier exagerado dice, ¡ay, murieron engañados! No, no es que vayan muerto engañados. Murieron creyendo algo que no era muy exacto y punto. O sea, en ese tiempo Jehová permitió que aquellos pensaran que el fin del sistema de cosas estaba cercano a sus propios días. ¿Y cuál es el problema? Entonces después tenemos otro versículo que es 1 Corintios 7, 29 y 38. Allí el apóstol Pablo dice, hermanos, les digo que ya no queda tiempo. Y dice algo más o menos así, ni para casarse. Entonces, ¿no les parece que también se equivocó el apóstol Pablo? ¿Cómo que no queda tiempo? Quedaban siglos, siglos. ¿Y qué pasa con los que no se casaron porque le creyeron la idea a Pablo? Murieron engañados y tuvieron una vida triste en soltería, etcétera, como dicen los que se alimentan de la basura de los apóstatas, que vienen aquí a decirle a uno que el que murió en un tiempo cuando todavía no se entendía la cosa como la entendemos ahora, murió engañado. No. Con esa postura tendríamos que también magnificar las cosas y decir que murieron engañados los del tiempo de los apóstoles. Y no podemos ser así. Son cosas que Jehová permite porque Él considera que no es el momento de aclararlas. Entonces tengo otro texto más que es 2 Tesalonicenses 2:2. Ahí hay algunos que están popularizando la idea de que el día de Jehová ya está aquí, el día del Señor. Tradúzcase fin del mundo en términos más simples. Que están, pero ahí, ya. Oye, de nuevo, faltaban siglos. Entonces, no, si alguien que no es testigo de Jehová ve este vídeo, por favor razone. Si Jehová no quiere que la persona comprenda la cosa en un momento, la persona va a comprender mal. Jehová no le va a arrancar la página a la Biblia para decirle, mira, como yo no quiero que tú entiendas esto, te voy a quitar esta página por ahora porque no quiero que la leas. No, Jehová la deja allí. Pero ¿qué pasa cuando alguien examina esa página, esa profecía? No la va a comprender bien porque no es el tiempo. Y le ocurrió incluso a los apóstoles durante su propia vida. Tenemos 1 Corintios 15, 23. En ese texto se da a entender que la presencia, fíjense, esa presencia que Russell, por Barbury, por una Biblia inexacta, comprendió que había iniciado en 1874, esa misma presencia, Pablo estaba peor equivocado, porque él creyó que esa presencia estaba a punto de ocurrir en sus días. Según 1 Corintios 15, 23, él habla de la presencia como algo que está encima, que va a ocurrir durante su propia vida. Tanto es así
que en 1 Corintios 15:52, él dice que para ese tiempo de la presencia, que ya está cercana, los que están durmiendo en la muerte van a ser resucitados y nosotros, dice él, fíjense, Pablo dice, nosotros, se incluye él, seremos cambiados. O sea, Pablo tiene la creencia de que la presencia o parousia está tan próxima que él no va a dormir en la muerte, que lo va a pillar en vida y va a ser transformado. Oye, Pablo creyó que la parousia o presencia estaba en el primer siglo. Por lo menos Russell pensó que estaba en 1874, no sé si me entienden el chiste, o sea, un inspirado se equivocó por siglos de más de lo que se equivocó un hombre que está en Babilonia la Grande. Ahora, yo no estoy comparando para nada a Russell con Pablo, para nada, o sea, no hay punto de comparación. Pero el tema es que ¿por qué lapidar al hermano Russell cuando no comprende bien un asunto respecto a la presencia? Y estamos viendo que los apóstoles inspirados se equivocaron por un tiempo mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el escándalo? Si Jehová no quiere que se sepa algo, ni en el tiempo de Pablo, ni en el tiempo de Russell, no se va a saber. Se va a saber cuando Él quiera. Por eso que la Biblia dice que Jehová pone a su Hijo para que Él dé el alimento al tiempo apropiado, mediante un esclavo o mayordomo fiel y prudente. Luego tengo otro texto, que es Primera de Juan 2:18. Y el apóstol ahí dice, hijitos, es la última hora. O sea, ya no quedaba tiempo. Primera de Juan 2:18. Oye, quedaban siglos. Siglos. Entonces, ¿no les parece a ustedes que si alguien va a hacer una exageración respecto a Russell, también debiera hacerla respecto a los apóstoles? Pero es que no hay que hacer ninguna, ni a Russell ni a los apóstoles, porque el marco es diferente. El marco, el paradigma donde encuadran todas las cosas, como ven la supuesta realidad, los de la religión de la cristiandad, ellos creen que la cosa funciona así, que lo que se entendió desde el principio no puede cambiar. Oye, si no puede cambiar, entonces ya nosotros no existimos, la presencia ya ocurrió en el primer siglo, no sé, nosotros ¿qué somos? Somos fantasmas, somos espectros, nosotros no estamos existiendo, ¿saben por qué? Porque la presencia, la parousia ya ocurrió en el primer siglo. Estoy obligado a entender que tiene que cambiar el entendimiento. La verdad está allí. La presencia o parousia es una doctrina inamovible. Nadie la puede negar. La Biblia habla un montonazo de eso. La doctrina no es cambiable. Lo que tiene que cambiar es la comprensión de cuándo ocurre el cumplimiento de esa doctrina. ¿Y por qué? Porque Dios se encargó de que en su determinado tiempo se llegara a la comprensión y no en otro tiempo. Así es que hay una total diferencia en la cantidad de años uno puede ver ahí. No sé si tú quieres decir algo, Williams, o para no seguir hablando. Sí, no, iba a agregar algo más, algunos textos más a lo que estás diciendo, porque realmente en el tiempo de Jesús, cuando él escogió a los apóstoles, él empezó diciendo el reino se ha acercado. Pero a pesar de decir que el reino se ha acercado, los apóstoles en esos 3 años y medio pensaban que ya él iba a ejecutar en ese tiempo, porque que el tiempo se ha acercado y Jesús viviendo, ellos pensaban que iban a pasar ciertos añitos con ellos y él iba a ejecutar la liberación, iba a salvarlo de Roma, tumbar el reino romano y establecerse su reino en ese día. Eso está en Lucas 19. Mira lo que dice Lucas 19, versículo 11. Mientras Jesús estaba cerca de entrar a Jerusalén, dice el versículo 11, Lucas 19, 11, mientras ellos escuchaban estas cosas, habló Jesús una ilustración, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, fíjate, ya lo pensaban, que el reino de Dios se iba a exhibir instantáneamente. Ahora, mira lo que dice Jesús, sabiendo que él había enseñado que no era instantáneamente. Una cosa era morir como sacrificio y otra cosa era liberarlo como rey. Pero ahí estaba el rey, era el cabeza que iba a ser el rey del futuro reino, pero ellos no entendían el tiempo. Sabían el evento, que había una liberación y había un reino, pero no sabían el tiempo. Estaban confundidos en el tiempo porque no era el tiempo de la revelación. Como Cristo se lo dijo después en Hechos 1:7, que él dice,
que los sazones y los tiempos no son para ese tiempo, que Jehová lo va a manifestar en su tiempo debido. Pero mira lo que dijo Jesús automáticamente después que los discípulos pensaban eso, que lo creían hace rato, dice Jesús. El versículo 12 dice, por tanto, cierto hombre de noble nacimiento viajó a una tierra distante para conseguir para sí poder real y volver. O sea que Cristo le dice, mira, ustedes están pensando mal. Yo vine aquí a buscar un reino y volveré con ese reino. Pero aún así, a pesar de enseñar esas cosas, ellos seguían equivocados. Mira lo que dice Lucas 24, 21. Dice que todos los discípulos, cuando él muere, dice, pero nosotros esperábamos que este fuera el que estaba destinado a liberar a Israel, porque ya han pasado hasta 3 días de su muerte y no ha ocurrido nada. O sea, todos los discípulos, incluyendo los apóstoles, esa liberación que ellos pensaban, ya no solamente no es que no pensaban que no lo había liberado, sino pensaban que él no era el libertador. Pensaban que solamente era un profeta, que no era ningún tipo de libertador, porque lo que ellos esperaban en su tiempo no se cumplió en el tiempo. Son por eso ahora los apóstoles y los discípulos verdaderos de Cristo falsos profetas. No lo son. Como no son falsos profetas, los ungidos este tiempo que anunciaron estas cosas y fueron progresivamente en el tiempo aprendiendo qué es lo que es la parucía y cuándo se cumplía exactamente. Son detallitos que hay que, como ya dijo Francesco muy bien, hay mucha gente que tiene que aprender estas cosas para no juzgarnos injustamente. Claro. Entonces, ocurre que básicamente debemos tener siempre presente esto, decirle a cualquiera que critique, decirle, oye, pero ¿ajustaste el paradigma primero para que hablemos del tema? Porque en tu paradigma, en tu escena del asunto, como tú concibes la realidad, no cambian, no puede cambiar la comprensión de la verdad. No la verdad, sino la comprensión de la verdad. Pero en mi visión de las cosas, en mi propio paradigma, yo entiendo que la Biblia dice que el conocimiento se haría abundante con el pasar del tiempo. Entonces, si me ajusto a tu paradigma de la cristiandad y de la apostasía, claro, estamos súper equivocados. Y Russell hizo el ridículo, etcétera, etcétera. Pero si en realidad estamos ajustados al verdadero paradigma donde dice que mientras no se saliera de la oscura Babilonia, no se comprendería todo a cabalidad, entonces resulta que estoy cumpliendo profecía. ¿Cierto? Resulta que ahora en vez de ser un ridículo, soy una persona o somos un grupo de cristianos que es el único en el cual se cumple la profecía. ¿Se dan cuenta? Entonces hay versículos que tienen que ver con Isaías. Pero les voy a mencionar otro que está en Primera de Pedro, para que sea como la introducción a Isaías. Y cuando digo Isaías, en realidad me refiero a Isaías, Zacarías, Malaquías, etc. Pero les voy a mencionar Primera de Pedro 1, y les voy a leer un poquito saltado el 10 hasta el 12, pero después ustedes lo revisan completo. Yo voy a resaltar las partes clave. Primera de Pedro 1, 10 dice, sobre esta salvación, Primera de Pedro 1, 10, sobre esta salvación, me adelanto un poco y dice, los profetas que profetizaron, ¿ya? Para ustedes. Dice que la salvación, ¿ya? Es un tema del cual los profetas profetizaron para ustedes. ¿Sabes quiénes son esos ustedes? Son los cristianos. O sea, estamos hablando de creyentes en Cristo. O sea, los profetas de la antigüedad, a pesar de haber vivido en un tiempo que no era cristiano, a pesar de haber vivido en un tiempo donde las cosas tienen que ver netamente con el pueblo de Israel, está diciendo aquí el apóstol Pedro que cuando ellos profetizaron, en realidad estaban hablando del cristianismo, del tiempo del cristianismo. Los profetas que profetizaron para ustedes. Dice en el versículo 12, a ellos, a los profetas, les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, los cristianos. Y al final del 12 dice, estas son las mismas cosas que los ángeles desean mirar con atención.
O sea, era algo realmente interesante pensar que los profetas de la antigüedad en realidad estaban describiendo aspectos o detalles de la época del cristianismo. Como dice Franklin, ¡wow! ¿Cierto? O sea, habían comenzado a leer ustedes las escrituras de los profetas con este punto de vista. Cambia la cosa, ¿cierto? Porque cuando ustedes leen a los profetas, a veces se aburren porque están leyendo historia. Pero si ustedes en realidad leen a los profetas desde el punto de vista de Pedro, comprendiendo que ahí se está hablando del cristianismo, la cosa cambia. Entonces yo me cuesta seleccionar algunos versículos de Isaías, porque para mí todo Isaías es casi como un gran evangelio, la historia del cristianismo. Pero a ver si tenemos un tiempo, ha pasado harto ya, para leer algunos versículos. Isaías 1, versículo 2, dice, Jehová ha hablado, he criado y educado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. Piensen ustedes en lo que dijeron los apóstoles, que cuando ellos murieran, la congregación cristiana seguiría a lobos opresivos y entraría a la apostasía. Debido a que los profetas hablaron del tiempo del cristianismo, fíjense entonces cómo hablan de aquello. Isaías 1:2, Jehová ha hablado, he criado y educado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. Final del versículo 3, mi propio pueblo no se ha portado con entendimiento. El 4, han abandonado a Jehová. Versículo 8 del mismo capítulo 1:8, han dejado a la hija de Sión como una choza en un campo de pepinos. Fíjense cómo quedó lo que Jesús fundó, como una choza en un campo de pepinos. Sigo con el 1:21. Mira cómo la ciudad fiel se ha convertido en una prostituta. ¿Se dan cuenta qué fue pasando con el cristianismo? Se fue prostituyendo por las influencias del paganismo que dejaron que entrara y se llenara de mala hierba. ¿Ya? Lo que era algo lindo, hermoso, compuesto de los hijos de Dios, terminó prostituyéndose y terminó convirtiéndose como en una choza en un campo de pepinos. 1:22, tu plata se ha convertido en escoria. Escoria. Es la misma escoria de la cual después, cuando llega el tiempo, hay que limpiar a la congregación cristiana. ¿Ok? Dice el capítulo 2, versículo 8, se inclinan ante la obra de sus propias manos. ¿Acaso no es eso lo que fue pasando con el tiempo? Desde los padres de la iglesia en adelante, cuando fue predominando el protocatolicismo romano y después el catolicismo romano, se inclinan ante la obra de sus propias manos, dice Isaías 2:8. 2:9, se postran, se rebajan y es imposible que los perdones, dice el profeta. Capítulo 3, versículo 12. Pueblo mío, tus líderes te llevan a la deriva y confunden el rumbo de tus caminos. Qué interesante, ¿eh? Capítulo 3, versículo 14. Jehová llamará a juicio a los ancianos y a los príncipes de su pueblo. Ustedes han quemado la viña. Fíjense en qué ha terminado la viña del Señor. Primero era una choza en un campo de pepinos, o algo que se había prostituido, y ahora la han quemado. Capítulo 5, versículo 2. Jehová plantó una vid roja selecta. 5:2 al final, pero solo produjo uvas silvestres. 5:6, se llenará de espinos y de mala hierba. ¿Se acuerdan de la ilustración del Señor Jesucristo? ¿De cómo se llenaría de mala hierba? Esta vid o esta viña que plantó Dios se terminaría llenando de mala hierba. ¿Ya? El capítulo 5, versículo 13. Así que mi pueblo se irá al destierro
por falta de conocimiento. Ah, el conocimiento está, ¿cierto? Pero no lo tienen en sus mentes. Se irá al destierro por falta de conocimiento. Sus hombres gloriosos estarán hambrientos y todo su pueblo estará reseco de sed. Por eso la tumba se ha hecho más grande y ha abierto sin límite su boca. La tumba en el sentido de que el cristianismo llegó a estar muerto, muerto en la tumba, por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo después alguien va a decir que no era necesario tener mejor conocimiento? Si no es necesario tener mejor conocimiento, ¿saben qué ocurre? El cristianismo se queda en la tumba, como una prostituta. Entonces, puedo citar muchos más versículos, pero es que se va a hacer largo esto. Entonces, llega un momento en que de aquello habla el profeta Ezequiel también en Ezequiel 37. Y dice que ya los huesos en la tumba están muy secos, o sea, indicando que ha pasado tiempo en esa condición. Y claro, imagínense ustedes, desde la muerte de los apóstoles hasta la entrada al siglo XX, en mucho tiempo los huesos están secos. Y sin embargo, ¿qué dice la profecía? Que primero los huesos se acercarían unos a otros, se juntarían unos con otros. Habría como un bullicio, un traqueteo de huesos que se empiezan a unir. Y con el tiempo llegarían a tener vida, saldrían de la tumba, saldrían de Babilonia la Grande y estarían bendecidos por Jehová con mejor iluminación. Ahora sí, quisiera leer todos esos versículos, pero como se pasa el tiempo, creo que por lo menos dejando la idea clara, después ya la podemos desarrollar en otro vídeo. William, ¿quieres decir algo? Sí, precisamente, y haciendo más idea lo que estás diciendo, o sea, ampliando la idea. El versículo 19 de segunda de Pedro dice que por consiguiente tenemos la palabra profética más segura y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca y el lucero se levante en sus corazones. Sabemos que está hablando de una luz progresiva, ¿no? Igual que el amanecer. La luz profética es como al amanecer, ¿no? Que de la oscuridad poco a poco, gradualmente, va creciendo y creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. El versículo 21, que está en armonía con ese texto, dice, porque la profecía no fue traída por ningún hombre de manera, por voluntad propia, sino que hombres hablaron siendo inspirados de parte de Dios. Y eso es lo que muchas personas aplican, ¿no? O sea, una persona busca la palabra de Dios profética, porque primera de Tesalonicenses 5:20 dice que no menosprecies la profecía. Si la Biblia dice que no menosprecies la profecía, es porque una profecía te puede dar una luz en un tiempo, pero en otro tiempo te va aumentando el valor de la luz, te va aumentando la calidad de la luz. Por eso dice no menosprecies la profecía, porque es una luz que va en aumento. Tú la estudiaste hoy, la estudiaste mañana, pero de que el año que viene te da una luz superior. Y eso es lo que dijo ahorita Varela en la carta de primera de Pedro, cuando él citó que dice que los hombres que estaban investigando en otros tiempos, dice que de antemano daban testimonio acerca de los sacrificios de Cristo y de las glorias venideras. Fíjate, los sacrificios de Cristo es una cosa que los apóstoles no entendieron, lo entendieron después que murió y que era el Mesías, pero las glorias venideras, lo que es el reino, no le entendían. Son dos cosas diferentes de la misma profecía. Confundieron el tiempo. Y dice el versículo 12, a ellos les fue revelado, no para sí mismos, a esos profetas que escribieron, sino para ustedes los que ministran estas cosas. Una cosa se ministra o se da administración de una forma progresiva, porque un administrador lleva un tiempo en una empresa y va organizando las cosas y dándole conocimiento a los trabajadores de cómo quiere que se desarrolle, y eso es lo que hace la luz profética, ¿no? Lo mismo que dijeron estos profetas, no dijeron las cosas para ellos mismos. Daniel no entendía las cosas, dice, oí pero no entendí. Son cosas que estaban selladas hasta el tiempo del fin, y aún en el tiempo del fin se van dando progresivamente. Por lo tanto, cuando hay un juicio contra los que dicen que están investigando las cosas y en un momento no le entienden perfectamente, sería injusto acusar a esas personas que están investigando porque están cumpliendo profecía, como decía Francesco ahorita, ¿no? Igual que el texto que cité de Lucas 3:15. Estaban en expectación de que si este era el Cristo o era el otro, pero estaban en expectación porque habían estudiado la profecía de Daniel capítulo 9, de los 490 años. Por eso que estaban en expectación, estaban cumpliendo profecía, aunque estaban equivocados en el tiempo, pero no se van a juzgar a esa gente que era el pueblo de Dios
Y entonces los gentiles que están por allá en otro lugar diciendo, mira, son falsos profetas estos judíos que están esperando un Cristo. Estaban esperando porque la profecía lo decía. Lo que no tenían entendimiento exacto del tiempo. Esos son detalles para en este tiempo tener. Justamente. Ahora, si nosotros estamos hablando, por lo tanto, de que esto no es una equivocación a propósito de ninguno de los que hemos mencionado, no podemos hablar de que alguien de los que estamos mencionando aquí mintió. Esto no es mentir. Cuando uno miente, uno en realidad sabe algo y lo oculta al otro y le dice otra versión. Pero ni Pablo, ni los otros apóstoles, ni el Russell, que aquí sale a la palestra porque en realidad a él se le achacan un montón de cosas, ninguno de ellos tenía un conocimiento que se guardó y te dijo otra cosa. Entonces aquí no hay mentiras. Aquí hay una falta de comprensión porque no es el momento indicado por Dios. Entonces, ocurre que en Isaías 9, todo el mundo se conoce el versículo 6 y 7 donde dice, porque un niño nos ha nacido, ¿cierto? Un hijo se nos ha dado, y le dan una aplicación que es correcta, ¿ok? Pero en la Biblia hay pasajes que tienen más de una aplicación, más de un cumplimiento. Por ejemplo, ustedes pueden leer en algún versículo, especialmente en una Biblia, por ejemplo, como Reina Valera, que se usa bastante la palabra engendrado, y ustedes pueden leer esa palabra y algunos la pueden orientar hacia el momento en que Jesús está dentro del vientre de María, otros la pueden orientar también según su entendimiento al momento del bautismo, porque ahí dice, yo he llegado a ser tu padre, algo así. En la resurrección de Jesús también ocurre lo mismo. Me parece que incluso en la transfiguración, en fin, no, en la transfiguración no dice yo he llegado a ser tu padre. Dice este es mi hijo amado, algo así, escúchenle. Pero el punto es que cuando en la Biblia ustedes leen yo he llegado a ser tu padre, en realidad está diciendo en griego yo te he engendrado. Bueno, esto es un ejemplo nada más para que ustedes vean de cómo un asunto como este ejemplo que pongo de engendrar puede hacer referencia a este tiempo, a este otro, en fin. Bueno, en Isaías 9, 6 y 7 se habla de un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y en el versículo 7 habla de la expansión de su gobierno en el trono de David y su reino. Entonces, estamos hablando de que el niño que nace tendría una expansión de su gobierno, que es el reino de David. ¿Ok? Entonces Jesús cuando nació, él no se sentó en ningún trono, ni cuando estuvo aquí se bautizó, no. Es cierto que era el rey designado, pero designado, o sea, esta cosa ocurriría a futuro, el expandir el reino. Ahora resulta que si ustedes van al Apocalipsis 12, versículo 4, ¿ya? En el versículo 5, más bien dicho, porque está la mujer celestial embarazada, y dice el versículo 12:5, dice, ella dio a luz un hijo, un varón, que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro, y fue llevado al trono de Dios. Y después de una guerra celestial, ¿qué especifica el versículo 10? El 12:10 dice que todos en el cielo dicen, ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces, el niño, cuando nace el niño y se expande su gobierno del trono de David, esto también tiene una relación profética con el nacimiento del niño, del hijo, ¿cierto? Pero en el cielo, como rey para expandir su dominio, para expandir su gobierno. Y esto, por las profecías bíblicas, es indiscutible como el año 1914 al final. Entonces, en ese contexto de 1914, volvemos a leer Isaías 9, y en Isaías 9, versículo 2, dice algo que por lo tanto también se tiene que aplicar a este tiempo, allí en contorno a 1914, dice, el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. O sea, todo este cristianismo que se fue al
destierro, por así decirlo, porque los profetas profetizaron del cristianismo, todo este cristianismo que terminó como una choza en un campo de pepinos, quemada, o como si estuviera prostituyéndose, como muertos en la tumba, este cristianismo que estaba en la oscuridad de la tumba, dice que vio una gran luz para el contexto de la época donde el reino del niño que nace se expande. Para el tiempo en que se expande el gobierno del reino de David, que ahora está en manos del hijo que nace. Entonces, esperaríamos que para unos tiempos cercanos a 1914 se cumpliera esto del 9.2, de Isaías 9.2, de que el pueblo que andaba en la oscuridad viera una gran luz también, ¿cierto? Esto sería, según el versículo 3, como en el tiempo de la cosecha. Y la cosecha, dice el Señor Jesucristo, que es el mismo tiempo de la presencia o parousia. Allí ocurre lo que dice Isaías 9.4. Se hace pedazos el yugo que cargaban en la esclavitud babilónica. Entonces, llega un momento en que nace el niño, y no solamente nace, estoy hablando pero ahora ambientado en el aspecto del reino, de la expansión del gobierno, que por la profecía en otro momento podemos demostrar que es 1914, que tal cual dijo Russell, y en ese momento un pueblo tendría que ver una gran luz, y comienza la luz a poder entender mejor las profecías bíblicas, porque ha comenzado, dígase, el tiempo de la presencia o parousia, o si quieren decirlo también así, el tiempo de la cosecha, que es lo mismo. Es lo mismo según la profecía, la ilustración de Jesús allí en el trigo y la mala hierba. Dice que la cosecha es la conclusión del sistema de cosas. Y en Mateo 24, 3 y 7 dice que la conclusión del sistema de cosas es lo mismo que la parousia o presencia. Entonces decir parousia es lo mismo que decir cosecha, es lo mismo que decir conclusión del sistema de cosas. Por eso que aquí también en Isaías se decía como en el tiempo de la cosecha. Entonces comienzan a ver una gran luz. ¿Ok? Pero miren lo que pasa según Zacarías 3. Este versículo necesito leerlo, y yo creo que ya va a ser más o menos lo último después que hables tú, William, porque se está alargando, así que tranquilo a los espectadores que vamos a terminar ya. Voy a leer Zacarías 3. Piensen ustedes en lo que ocurre cuando resurge, por así decirlo, el cristianismo. Si alguien está de acuerdo en que sigamos un poco más, que nos digan en los comentarios, o se dicen que lo terminemos, díganlo ahí. Bueno, leo Zacarías 3, del 1 al 4, o al 3. Dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie delante del ángel de Jehová, y a su derecha estaba Satanás. ¡Wow! Sumo sacerdote de Josué, y a la derecha de él estaba Satanás, pero también está el ángel de Jehová ahí. ¿Ah? A la derecha estaba Satanás, de pie para oponerse a él, al sumo sacerdote Josué. Entonces, el ángel de Jehová dijo a Satanás, que Jehová te reprenda, Satanás. Sí, que te reprenda Jehová, el que ha elegido a Jerusalén. Luego dice, refiriéndose al sumo sacerdote Josué, ¿no es este un hombre, un leño arrebatado del fuego? O sea, está presentándose aquí a Josué como lo que se alcanzó a arrebatar de todo lo perdido, un leño arrebatado del fuego. Versículo 3. Y Josué, que llevaba prendas de vestir sucias, estaba de pie delante del ángel. ¿Cómo estaban las prendas de vestir de Josué? Sucias. Cuando hay un elegir de nuevo, por así decirlo, un recuperar algo de todo lo que está perdido, fíjense cómo sale este que está siendo recuperado, sucio. Así que no esperen que cuando se salga de Babilonia la Grande, en los tiempos relacionados con el inicio del reino, ya esté todo ok y que de ahí en adelante no haya que hacer ningún limpiamiento, ningún ajuste. No. Aquí dice que
está sucio. Y sigo leyendo el versículo 4, dice, o leí el... Sí. El ángel les dijo a los que estaban de pie delante de él, quítenle la ropa sucia. Luego le dijo a él, mira, te he quitado tu error y se te vestirá con ropa buena. Pónganle en la cabeza el turbante, ¿cierto? Y viene todo este proceso. Entonces, estamos viendo que Zacarías habla de todo lo que tiene que ver con el momento en que resurge la adoración verdadera, resurge, por así decirlo, la reconstrucción completa del templo de Dios para adorar. Y acuérdense que Pedro dijo que cuando los profetas de la antigüedad escribían, en realidad estaban escribiendo de cosas que tienen que ver con el cristianismo. Entonces aquí, este resurgir de la adoración verdadera, donde el que es rescatado, lo rescatan pero está sucio, y hay que cambiarle las prendas, bueno, está describiéndonos que todo este periodo donde en realidad la adoración verdadera se contaminó por la apostasía de los lobos opresivos, llega un momento en que salen de allí, son rescatados de allí, pero salen sucios. Entonces necesitan, aparte de la iluminación, un limpiamiento, un refinarse. Por eso que Malaquías 3, que no lo voy a leer para no hacerla más larga, Malaquías 3 dice allí desde el 1 al 5, dice que cuando viniera el Hijo de Dios, el mensajero del pacto, vendría como un refinador a quitar la escoria que se le metió al cristianismo verdadero que se prostituyó desde la muerte de los apóstoles en adelante. Y al quitar la escoria tendrían que ser refinados y no todos aguantarían la refinación. Entonces, antes de ese tiempo existió Russell. Russell ni siquiera existió para el tiempo de la refinación. Entonces sería como un tanto extraño pedirle a Russell que esté vivito y coleando, no como hueso seco, sino como un cristiano ya con plena luz, con plena vida, con plena limpieza, cuando todavía no llegaba el tiempo de eso. Y achacarle las imprecisiones de la presencia o parousia, que también fueron imprecisiones de los apóstoles, entonces ya eso es como más descarado. El marco hay que conocerlo bien para entender lo rica y lo hermosa que es la historia del verdadero pueblo de Dios. William. Sí, cuando mencionaba lo del hijo varón del reino, que menciona ahí Apocalipsis 2, Apocalipsis 11 y 12. Voy a leer el versículo 11, 19, donde ya dice que se establece el reino. Dice aquí que el templo de Dios fue abierto y se vio en el santuario que ocurrieron relámpagos, voces y truenos, ¿no? Ahí se está refiriendo a una iluminación, ¿no? Son iluminaciones que trae el reino a partir de que se establecen los cielos. Pero fíjate que cuando ese reino se establece en los cielos, dice que hay un periodo donde Satanás es echado de los cielos a la tierra. O sea, automáticamente cuando el reino se establece, que viene ahí en el versículo 11 y 12, entonces se establece el hijo varón y echa abajo a Satanás como su primera acción. Entonces persigue a la mujer, porque la mujer al recibir estas revelaciones, estas luces, ¿no? Como tú dijiste ahorita, la expansión, hay una expansión de la verdad y se le dan alas a la mujer, alas para que vuele, para que se expanda en la superficie de la tierra y el dragón la persigue. Ahora, esto que estoy diciendo, dice que a Satanás le queda poco tiempo, desde que es echado hasta que se ejecuta, en el sentido, ¿no? Que le queda poco tiempo. Quiere decir que no es como muchas personas que dicen que este es un tiempo del fin donde ya se ejecuta todo al momento. No, hay un periodo que Satanás es echado y le queda poco tiempo. Y en todo ese periodo Cristo está en presencia. Hay un periodo de presencia de que Cristo echa a Satanás, la mujer se expande, el dragón la persigue y después Satanás es ejecutado. O sea que es una primera acción del Cristo reinante como hijo varón. Y eso está en armonía con el Salmo 110 que dice lo mismo. Mira cómo el Salmo 110 dice que hay un detalle que dice que la vara de tu poder se enviará desde Sión, o sea, la Sión celestial, donde está Cristo, y después estará los 144,000. Y dice, ves sojuzgando
en medio de tus enemigos. Ves juzgando, quiere decir que no juzgues todavía. Ves juzgando en medio de ellos. Es cuando Satanás es echado y está expandiéndose la mujer. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hay un pueblo que se ofrece voluntariamente en el día del poder, el día del poder, el día de la presencia, que es el día que Cristo, el Hijo varón, toma ese poder. Y entonces un pueblo se le ofrece, que es la predicación mundial del evangelio. Y hay un pueblo que se empieza a entregar y a purificarse y a resplandecer y va tomando esas nuevas luces, esos nuevos relámpagos de luces que hablamos allí en el versículo 19, que surgen del santuario, surgen del rey y del sumo sacerdote, que está en funciones ya desde el 33, pero entra como rey a funcionar a partir de liberar y sojuzgar en medio de su pueblo. Son cosas que a toda la Biblia armoniza. Hay una coherencia interna en todas estas cosas, donde es un periodo de presencia, que es cuando entra el tiempo del fin, y donde hay un periodo de restauración del pueblo de Dios, como fue en Babilonia. Cuando Ciro apareció como un representante de Cristo, van a Babilonia, o sea, salen de Babilonia, y lo primero que hacen es restaurarse en Israel. Empiezan a poner el templo y a aprender y a edificarse y a purificarse. O sea que hay un periodo de restauración, que la restauración no es un solo día. Ya este es el pueblo de Dios y ya no hay un periodo de restauración, que es lo que muchos no entienden de cómo fuimos limpiando, ¿no? De la salida de Babilonia. De la salida de Babilonia. Muchas personas dicen, como los católicos, no hemos salido de Babilonia, nosotros siempre hemos tenido la verdad no cambia, la verdad es estable desde siempre, nosotros somos infalibles en verdad. Ustedes no han salido de Babilonia, entonces ustedes no cumplen profecía. Si no han salido de Babilonia, no cumplen profecía, porque el pueblo de Dios sale de Babilonia, y la restauración es porque hay un pueblo que sale de Babilonia y cumple las profecías estas finales, como hablamos ahora. Hasta ahí yo creo que es lo mismo. Mira, yo creo que si no digo esto, ya no lo diría en otro vídeo porque cambiaría de tema, así que lo voy a decir ahora. Después que el cristianismo, que había sido fundado por Jesucristo fue la principal piedra angular, ¿cierto? Y de ahí se edificó todo el cristianismo. Hay un rebote, William, si lo puedes apagar el audio mientras no lo usas. Después que Jesús fundó el cristianismo y lo edificó sobre él mismo como piedra angular, estamos viendo que por la profecía y todo, esto se arruinó, se convirtió todo en... O sea, quedó como la gente de la cristiandad no entiende. Quedó mal, esto quedó mal. Por eso que tenía que llegar un momento de restauración. Pero como recién dijimos, hay algo que tiene que ver, un acontecimiento de una luz, ¿cierto? Según Isaías 9, hay una luz que comienza a verse cuando el hijo varón es dado a luz, en un sentido del reino que se expande, según Revelación, Apocalipsis 12, 5 y 10. Entonces, hay una luz al momento en que se expande el reino de David, cuando nace ese hijo, que es como el tiempo de la cosecha, ya lo dijimos allí en Isaías 9:3, cuando se quiebra el yugo que llevaban encima, se liberan de ese yugo. Pero fíjense lo que ocurre durante este tiempo que estamos narrando. Según Isaías capítulo 9, versículo 9, habla de la arrogancia y la insolencia de algunos que son capaces de decir lo que dice en el versículo 10. Se han caído los ladrillos, pero reconstruiremos con piedras labradas. O sea, como que lo que se cayó, pudieran ellos reconstruirlo por sí mismos. O sea, es como si esto se tratara de voluntad del hombre y no de Dios. Entonces, cuando ustedes leen el capítulo 9, versículo 16, dice, los que guían a este pueblo hacen que ande perdido, y los que son guiados, y a los que son guiados se les confunde. El 17, en la mitad, son todos unos apóstatas, de sus bocas salen disparates. 18, espinos y mala hierba. Entonces, estamos viendo que hay personas que son arrogantes e insolentes, que creen que son ellos los que van a parar con piedras labradas lo que antes era de ladrillo y se cayó. Pero aquí dice que son sencillamente apóstatas que hablan disparates,
pura mala hierba. Y eso se parece mucho a los que tienen que ver con el tiempo de la Reforma Protestante Evangélica en adelante, que los católicos le llaman hermanos separados, porque creen lo mismo, solo que se separaron de ellos por una cuestión de no pagar indulgencia. Porque en ese tiempo hasta con las imágenes seguían, por ejemplo, los luteranos y todo eso. Entonces, es como que lo que está mal, supuestamente ellos lo van a reparar. Pero resulta que solo sale apostasía de su boca, mala hierba, disparates, y lo único que hacen es confundir. Como si fuera poco, el versículo 21, 9:21 dice, Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés. O sea, ellos, las sectas que supuestamente iban a reparar todo, se devoran entre ellas, y entre ellas están en contra de Judá, que sería la representación del pueblo del rey. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se trata esto de que en un momento el cristianismo se derrumbó, por así decirlo, y vino la reforma y ellos levantaron el cristianismo verdadero. No, ellos no reformaron nada. Lo único que han hecho ha sido devorarse unos con otros, producir apostasía y disparates. Pero ¿qué dice la Biblia allí en Isaías 1:25? ¿Qué decía? Decía, volveré mi mano contra ti, eliminaré tu escoria como con lejía y quitaré todas tus impurezas. Entonces, el verdadero método de restauración es porque Dios hace una refinación a través de su Hijo. Quita la escoria, la quita. Y fíjense ya con este término en lo que dice Isaías 2:1. Dice, en la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida. Eso significa que cuando no llegara la parte final de los días, cuando no llegara el tiempo verdadero de la presencia o parousia, cuando no llegara, que es lo mismo, la conclusión del sistema de cosas, cuando no llegara el tiempo de la cosecha, es decir, cuando todavía no estuviéramos en la parte final de los días, la casa de Jehová no estaría firmemente establecida. Entonces, esto sería firmemente establecido en la parte final de los días. Por lo tanto, no puede decir alguien de que antes de la parte final de los días el conocimiento ya estaba claro. No. Inevitablemente la comprensión iba a estar inexacta. Así es que, cuidado con ese marco ridículo de los apóstatas que contagian a la gente de otra religión, ¿cierto? Haciéndole creer que nunca tenía que haber un mejor entendimiento de la palabra de Dios. No es así. Primero había un mal entendimiento, luego vendría el correcto en la parte final de los días. Ya en otro vídeo podemos hablar entonces de cuándo comienza la parte final de los días. ¿Cuándo comienza la parousia, la cosecha o la conclusión del sistema de cosas? Yo aquí me despido y te dejo a ti la palabra, William, si quieres dar un último aporte. Bueno, ya con esto también me despido con un texto de que está en Apocalipsis o de la Revelación, capítulo 18, del 1 al 4, donde aparece ahí que hay otra nueva luz, la luz que yo hablo ahorita de los relámpagos en Apocalipsis 11, como es una luz progresiva, dice el versículo 18, después vi otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad y la tierra completa fue alumbrada con su gloria. Dice que clamó a gran voz y dijo, Babilonia ha caído. Y es cuando a partir de ahí habla que Babilonia es habitación de demonios y que salgan de Babilonia. Es un llamado final a la salida de Babilonia, donde esa luz sigue aumentando a un nivel superior, que es la predicación final de la que estamos haciendo, y entonces ese pueblo sale de Babilonia para entrar en el pueblo que está ya más restaurado que antes, pero está todavía alumbrando. Se dice aquí que el ángel bajó con gran luz. Eso está en armonía con Malaquías capítulo 3, donde dice que en el tiempo de la presencia, ¿quién soportará el día de tu presencia? ¿Quién se mantendrá en pie cuando el Hijo del Hombre purifique y refine con lejía a su pueblo? Está en armonía esas dos profecías. Con eso cerraba porque ya es tarde. Y hay gente que quiere seguir. Yo leí aquí en el chat que hay gente que quiere seguir, pero tienen que ir a dormir. Y acabo de leerlo ahí. Bueno, una última cosa, William, que el auditorio comprenda entonces que Russell nunca anduvo sin saber dónde ponía el fin de los tiempos de los gentiles. No, siempre fue 1914. Lo que pasa que en el tema de la parousia o presencia, tal como le ocurrió a los apóstoles, de pronto pensaron que había ocurrido en 1874 por Barbour y por una mala traducción bíblica.
pero 1914 siempre fue clave. Y a propósito, Russell predicó también la restitución de la humanidad en perfección. Así es que no piensen que él hablaba de 1914 como el fin del mundo. No, no, no. Ese es otro tema que veremos después. Lo que Russell pensaba y lo que creemos nosotros sobre la restitución de la humanidad a la perfección. Ahora, hermanos, nos despedimos y hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches.